Usted señalaba en el debate de Noticias Monumental carencias en materia de ambiente y de mujeres en la propuesta de don Welmer Ramos. ¿Cuáles son entonces las propuestas que usted tiene en esas dos áreas? Bueno, en el tema de mujeres, una muy importante tiene que ver con la visibilización de las desigualdades históricas. Eso como punto de partida. Después, muy en detalle, entrar los temas de educación. Mientras nosotros no conceptualicemos una sociedad igualitaria entre hombres y mujeres, difícilmente será que podamos cambiar el paradigma. Hemos por eso hablado de la corresponsabilidad del cuido. El cuido no es algo que deba delegarse exclusivamente a las mujeres, es una responsabilidad de sus parejas, de la sociedad, de las empresas, del Estado, y ahí que hemos propuesto la ampliación de la red de cuidado y su universalización, que tiene un beneficio también en la economía, permitiendo incorporar a muchas mujeres a aportar desde el mercado laboral. Ya también, por ejemplo, algo que profundizaríamos sería los programas de empoderamiento de mujeres. Cuando nosotros llegamos al gobierno hablábamos de 1.700 mujeres capacitadas al año en el programa Avancemos Mujeres. Hoy, gracias al trabajo del IMAS y el INAMU, se capacitan más de 9.000 mujeres al año en empoderamiento y otro tipo de temas importantes como la igualdad salarial. Llevar visibilidad ahí tanto desde el incentivo empresarial en esta política como desde su tutela, desde la inspección laboral, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Trabajo. Otras iniciativas muy importantes, que todo lo que tiene que ver en materia de acoso callejero, que hay un proyecto de ley que impulsan organizaciones y ha sido acuerpado por diputadas para combatir y para penar o multar el acoso callejero, también capacitar a la policía en esta materia de acoso callejero, pero siempre con esa visión de que necesitamos una sociedad de respeto, de dignidad y de igualdad. Entonces ahí hay todo un núcleo de programático de cosas que desde lo conceptual hasta lo práctico se deben llevar adelante desde un gobierno. Eh, y en materia ambiental tenemos una agenda riquísima, no solo para la mejora de los temas ambientales, sino para la competitividad del país. Costa Rica tuvo un papel protagónico en la COP21 de París, en el compromiso de ser un país que descarboniza su economía y un país que se vuelve laboratorio del mundo para esto. Y ahí podemos apalancar cosas como nuestra matriz eléctrica limpia, reducir nuestras emisiones de carbono, por ejemplo, modificando y modernizando nuestro transporte público, que sí lo podemos hacer. Podemos hacer muchísimo en materia, por ejemplo, forestal, para también para compensar nuestras emisiones. Podemos hacer la sectorización, el tren eléctrico que lo vamos a hacer. En fin, todas estas medidas tienen un impacto desde lo ambiental, desde nuestra competitividad como país, desde nuestra moral como país, para no solo ser líderes regionales, sino mundiales en esta materia. Entonces ahí veo algo que es una materia que nos tiene que apasionar, que tenemos que ir de lleno, que un próximo gobierno tiene que estar clarísimo, que el gobierno del Bicentenario es, en un contexto de cambio climático, es el que está llamado a liderar que Costa Rica sea de los primeros países del mundo en esta materia. A eso es a lo que me refiero. Si tomamos en cuenta estas propuestas que usted hace en estos dos sectores, más las que ya ha externado en materia de reconocimiento de derechos a la población sexualmente diversa, ¿es Carlos Alvarado más progresista que Welmer Ramos? Pues eso ya es ponerle una etiqueta. Y yo ciertamente nunca me he nunca me han gustado las etiquetas, a mí me gustan las cosas concretas y etiquetar, yo he visto que la costumbre de etiquetar tiende a coartar los buenos diálogos y los buenos resultados. Lo viví desde el combo del ICE, lo viví en el TLC y lo he vivido muchas veces. Cuando le ponemos una etiqueta a algo, a veces como una forma de aglomerar un conjunto, se pierde muchísimo de la realidad de ese conjunto. Cuando, le pongo un ejemplo, cuando hablamos de la piña como sector productivo, eh, ahí hay un conjunto, pero estamos hablando que hay un 10% de piña orgánica, hay piña en el sur, hay piña en el norte, hay piña en diferentes lugares, hay prácticas que son ejemplares en su producción, hay prácticas que son terribles en su modelo, pero todo lo englobamos bajo en una misma categoría y puede ser injusto medirlo como una cosa cuando son diversidad de cosas. Yo meterlo bajo una categoría no, creo que es mejor ir a lo concreto.
ir el análisis no hacerlo de arriba, de una categoría abstracta hacia abajo, sino de, bueno, qué es lo concreto que se propone y qué es lo mejor para el país y hacer así el análisis. Si lo vemos así entonces, ¿tiene Carlos Alvarado mejores propuestas en esas tres áreas que Wilmer Ramos? Sí, sin duda alguna. ¿Por qué? ¿Qué es lo que considera que es lo determinante que marca esa diferencia entre las propuestas suyas y las de Don Welmer? Bueno, para mí en eso es un tema también, en eso lo hago desde mi visión de mundo, pero también temas de principio. Para mí, Costa Rica no va a ser un país desarrollado mientras persistan desigualdades entre hombres y mujeres. No vamos a poder, así como no vamos a ser un país desarrollado, si hay desigualdades pronunciadas entre el centro del país y el resto del país, no hay forma de hacerlo desarrollado. Así, si no hay una igualdad de oportunidades, de ejercicio de derechos y otros entre hombres y mujeres, pues no vamos a ser finalmente un país desarrollado. En materia de derechos humanos también para mí es un tema desde mi visión, una visión de principio. Yo creo en la igualdad desde un punto de vista republicano, desde un punto de vista de declaración de derechos humanos, la creo en materia de sufragio, la creo en materia bueno, de la diversidad étnica, en este caso que hace cientos de años, y no hay que ir ni tan atrás, yo lo he dicho así, en Costa Rica, en la constitución del 40, después del conflicto del 48 y cuando se escribe la constitución solo la escriben hombres blancos o caucásicos, llamémosle así. Y todavía en ese momento la mujer no podía votar en Costa Rica y muchas de la población afro-costarricense no podía pasar de Turrialba. Y no es sino hasta después del 53 que la mujer tiene derecho a voto. Y después que se hace reconocimiento a las poblaciones, hoy dichosamente somos un estado pluricultural, multilingüístico desde el punto de vista de la Constitución, pero aún ahí así hace falta camino por andar, porque a veces no reconocemos las lenguas vernáculas o el inglés que se habla en la provincia de Limón o el lenguaje de señas lesco que también es. Entonces hay toda una materia que profundizar. También ahí veo el tema de la igualdad en los derechos de la población LGTBI. Entonces para mí es un tema de una posición de mis convicciones de principio. Y en materia ambiental porque creo que tenemos que como país una oportunidad enorme, no solo por la responsabilidad ética de, eh, de proteger el planeta y de que tengamos un ambiente más sano, de que no contaminemos tanto el aire o tanto nuestro entorno, pero sino de que nosotros vayamos primero, tenemos la oportunidad de ser los líderes, no de ser simplemente segundones en esta materia. Costa Rica una vez más puede estar a la cabeza del mundo como lo estuvo con la abolición de la pena de muerte, como lo estuvo con la abolición del ejército, como lo estuvo cuando fue la tercera ciudad del mundo en tener energía eléctrica a partir de una planta. Eh, Hoy podemos hacer eso otra vez. Yo lo que digo es, hagámoslo.